Bueno, hoy vamos a ver los sintagmas, tanto su definición como los tipos de sintagmas que se reconocen. En primer lugar, ¿para qué sirve un sintagma? Las palabras son la unidad de estudio de la gramática y esta disciplina la clasifica en sustantivos, adjetivos, verbos y todas las categorías gramaticales que ya hemos estudiado previamente. Pero cuando decimos que unas palabras concuerdan con otras, nos estamos refiriendo a la sintaxis. Porque, por ejemplo, en Sergio juega en los parques, si nosotros queremos poner la palabra parques en singular, afecta también a su artículo que acompaña esa palabra. Y esas varias palabras van juntas en un sintagma. Es lo que se conoce como sintagma y es la unidad de estudio de la sintaxis. La gramática se ocupa de las palabras y la sintaxis de los sintagmas. Y ambas disciplinas se complementan una a otra. Ya sabéis que a veces para saber si es un sustantivo o un adjetivo sustantivado necesitamos saber la posición que ocupan. Entonces ambas disciplinas se ayudan entre sí. Por tanto, ¿qué es un sintagma? Un sintagma es una o varias palabras que mantienen una relación de dependencia con la que funciona como núcleo. Cuando hablamos de núcleo, hablamos de la palabra más importante. Por ejemplo, vamos a analizar este ejemplo que he puesto aquí. Las niñas altas. ¿Podríamos eliminar estas dos palabras y quedarnos solamente con las? Las. No sabríamos de qué estamos hablando. No sería la palabra más importante, no sería la palabra nuclear. Por ejemplo, altas. ¿Podemos quedarnos con altas? ¿Qué son altas? Las niñas, las mesas, las sillas, las mujeres. No sabemos qué son altas. Porque para calificar algo tenemos que tener algo que calificar. Por tanto, la palabra más importante de estas tres es niña. Por tanto, en este sintagma, la palabra nuclear sería un sustantivo, sería un sintagma nominal. ¿Vale? Esa sería la definición de sintagma. Pero, ¿cuántos tipos de sintagmas existen? Pues mira, existen 5 tipos de sintagmas. 4 son muy parecidos, porque tienen como núcleo a un sustantivo, a un adjetivo, a un adverbio y a un verbo. Sin embargo, el sintagma preposicional tiene sus diferencias, pero lo vamos a incluir dentro de esta familia, porque será importante, como veremos más adelante en sintaxis. Vamos a verlo ahora de uno en uno. Un sintagma nominal es, por ejemplo, el que ya hemos visto antes, las niñas altas. ¿Por qué? Porque la palabra más importante es un sustantivo. ¿Cómo se puede organizar o estructurar un sintagma nominal? Pues ya hemos dicho que, como puede tener solo una palabra, tiene que tener como núcleo un sustantivo, evidentemente, o un pronombre, o una palabra sustantivada. Por ejemplo, los tristes o los rojos, que es un adjetivo sustantivado. Esos sustantivos, palabras nominales, pueden llevar determinantes de cualquier tipo. Y en sintaxis se les llama actualizadores. Por ejemplo, los niños. Además, pueden llevar varios determinantes. Si nosotros decimos mis 3 perros, lleva 2 determinantes: el posesivo y el numeral. Además, el sustantivo puede llevar también complementos del nombre, como un adjetivo, el coche rojo, como sintagmas preposicionales, el coche de Sergio, aposiciones, que ahora veremos lo que son, u oraciones subordinadas adjetivas, también conocidas como oraciones de relativo con antecedente. Y bien, ¿qué son las aposiciones? Pues mira, las aposiciones son un sustantivo o un grupo nominal que complementa a otro sustantivo. Por ejemplo, la Torre Eiffel. ¿Qué Torre Eiffel? Otro tipo de aposición es la Torre Eiffel, monumento parisino, data de 1887. Esto es muy utilizado en los registros cuidados, ¿no? En los registros formales. Estos dos tipos de aposiciones se clasifican de la siguiente manera: en especificativa, cuando no lleva coma, y en explicativas con X, cuando se separa el sustantivo y la aposición mediante coma. ¿Vale? He puesto también ejemplos de aposiciones, tanto especificativas como explicativas. Por ejemplo, explicativa: Galdós
Novelista insigne, nació en Gran Canaria. Especificativa, tío Eduardo, la calle Balmes, etc. Esto es sencillo, no obstante, si necesitáis deteneros más aquí, no pasa nada. Pausáis el vídeo y podéis detener un poco más. Vamos a ver ahora el siguiente tipo de sintagma, que es el adjetival. Un sintagma adjetival es aquel que tiene como núcleo un adjetivo. Por ejemplo, muy sensato. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Muy o sensato? Para saber algo que es muy, tenemos que saber qué es. Muy qué. Sensato es la palabra más importante. Y luego ya la podemos cuantificar. Pero sería sensato, un adjetivo. ¿Vale? Luego, incapaz de cualquier cosa. ¿Cuál sería la palabra más importante? Capaz, cualquier cosa. Cosa no puede ser, porque lleva aquí una preposición. Y cuando entran en juego las preposiciones, se parece mucho a este trenecico que he puesto aquí, que es muy infantil. Pero bueno, ilustra muy bien lo que significa. Mirad, cada vez que vemos una preposición, que espero que la recordéis, actúan como una de estas bisagras de uniones de los vagones de un trenecico. Es decir, son partes subordinadas que dependen de la principal, de la locomotora, donde va el motor, ¿vale? Si nosotros podemos funcionar simplemente con la locomotora, pero por ejemplo, podemos quitar esto, no lo necesitamos. Podemos quitar esto y no lo necesitamos. Pero lo que sí necesitamos para que funcione el tren es la locomotora, lo de delante. Por eso, todo lo que va detrás de preposición no puede funcionar como palabra más importante, funcionará como palabra importante adelante, pero todo lo que vaya a la izquierda de esa preposición será más importante que todo lo que vaya a la derecha, ¿vale? Por eso aquí la palabra más importante es capaz, un adjetivo. ¿Cómo se puede estructurar en un sintagma adjetival? Pues mira, tiene que tener un núcleo, que tiene que ser un adjetivo para que sea un sintagma adjetival, y además lo puede modificar un adverbio, ¿vale? Como absolutamente. En sintaxis se llama modificador y en gramática adverbio. Y ese adjetivo puede llevar también complementos del adjetivo, que es muy importante. Y siempre serán sintagmas preposicionales. Y aquí tenemos un ejemplo completísimo. Absolutamente seguro de la respuesta. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de sintagma adjetiva. Vamos a continuar con el sintagma adverbial. Un sintagma adverbial tiene de núcleo un adverbio, por ejemplo, muy lejos o después de la cena. Y la estructura es muy similar a la de un sintagma adjetival. Su núcleo es siempre un adverbio que puede ir modificado por otro adverbio y puede llevar complementos, por supuesto, del adverbio, ¿vale? Que son siempre sintagmas preposicionales. Y aquí tenemos un ejemplo, poco antes de la cita. ¿Cómo sabemos cuál es la palabra más importante? Poco. ¿Poco qué? Necesitamos tener más información para eso. Sabemos que está cuantificando a antes, poco antes, ¿vale? De la cita no puede ser porque lleva una preposición. Por tanto, la palabra más importante es antes, modificador y complemento del adverbio. Vamos a ver el siguiente sintagma, que es el verbal. Un sintagma verbal es aquel que tiene como núcleo un verbo, ya sabéis, acordaos de las perífrasis verbales también, y desempeña siempre la función de predicado de la oración. Este sintagma es más complejo, pero ya sabéis que tiene que tener un verbo y lo veremos más detalladamente en vídeos posteriores. Por último, vamos a ver el sintagma preposicional, que aquí ya dijimos que la preposición no es el núcleo del sintagma. Aquí la preposición cumple la función de enlace y debajo se pone una E, debajo de la preposición se pone una E y conduce a un sintagma que funciona como término, ¿vale? Y debajo de el siguiente después, todo lo que vaya después de la preposición se conoce como término. Aquí tenemos un ejemplo.
de estructura de sintagma preposicional es enlace y término. El enlace siempre es la preposición y todo lo que vaya después de la preposición funciona como término y tenemos que ver qué tipo de sintagma desempeña ese término. Por ejemplo, en mi casa, como la palabra más importante es un sustantivo, va un sintagma nominal. El sintagma adjetival, por, es el enlace, listo, es un adjetivo, por tanto, ese término lo desempeña un sintagma adjetival. Desde ahora, ahora es un adverbio, por eso el término es un sintagma adverbial. Y bueno, dependiendo del nivel en el que estés estudiando, ese término podrá ser también una oración. Confío en que llegaré a tiempo. Que esto ya lo veremos también más detalladamente. Y hasta aquí serían todos los sintagmas que existen. Espero haberte ayudado, espero que te guste. Cualquier duda me puedes escribir a mi correo serlozano@gmail.com. Muchas gracias.